Nuestro Señor en la Sagrada Escritura promete éxito. Nuestro Señor en la Sagrada Escritura promete victoria. Nuestro Señor en la Sagrada Escritura promete triunfo. Nuestro Señor en la Sagrada Escritura promete que nuestro camino puede prosperar y que todo nos saldrá bien. ¿Qué dice usted? Nuestro Señor en la Sagrada Escritura promete prosperidad en todas las cosas, promete salud, promete prosperidad del alma. Todo esto que estoy diciendo, ¿lo promete el Señor o no lo promete el Señor? En la Biblia usted encuentra términos como éxito, como victoria, como triunfo. En la Biblia usted encuentra términos como emprender, empresa, negocio. En la Biblia usted encuentra toda esa terminología o no encuentra esa terminología en la Biblia. Estamos hablando cosas correctas, cosas que son de la Sagrada Escritura, o nos estamos desviando del tema. Estamos hablando cosas que son de la Biblia, que son de la doctrina, o estamos nosotros apostatando de la fe, o estamos nosotros pervirtiendo el Evangelio. Con usted hemos revisado ya el tema y lo hemos revisado suficiente. Aunque nunca es suficiente, lo vamos a seguir revisando lógicamente. Y lo vamos a estar revisando durante todo este año 2023. Bienvenidos a este tema, cómo tener éxito en proyectos espirituales. Dígame, ¿cómo le pareció la enseñanza del día de ayer? Que no tuvimos mucho tiempo, ya el tiempo se acorta, el tiempo se convierte en un límite tenaz. Pero ¿cómo le pareció la enseñanza del día de ayer? ¿No? Cosa tan impresionante esto, ¿no? El poder de la oración, el poder de la planificación, el poder del ayuno, cómo Dios inclina el corazón que sea, ¿no? Y cómo Dios provee a través del que uno menos se imagina para que ese proyecto salga adelante. Es una cosa impresionante. Ahora, ¿cómo se logra cuando yo me meto con Dios? Y de eso, precisamente, es que tenemos que hablar hoy. Un título ronda en mi cabeza. La enseñanza de hoy se llama Un proyecto que empuja a la consagración. Así vamos a llamar la enseñanza de hoy. Un proyecto que empuja a la consagración. Un proyecto que empuja a la consagración. Y los proyectos son extraordinarios. Son tan maravillosos. Porque a uno lo empujan a cosas como la oración. ¿No ha sentido eso en su vida? El proyecto es tan grande, tan emocionante, tan de Dios, tan revelador, tan proeza, usted se siente empujado a la oración, se siente empujado al ayuno, se siente empujado a la virtualidad, a conectarse, se siente empujado a la presencialidad, se siente empujado a crecer, a madurar, a corregir muchas cosas en su propia vida, porque está ese proyecto de por medio, ese proyecto lo empuja a Dios. Ese proyecto lo pone de rodillas delante del Señor. Ese proyecto hace que usted se encierre con Dios. Ese proyecto hace que usted busque, se aísle, se despida de todo el mundo y de todo compromiso secular, de todo compromiso mundano y se meta con su Dios. Es un proyecto que empuja a la consagración y este tema lo vamos a ver en la vida, en la experiencia extraordinaria de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Lo último que vimos nosotros, hace 8 días, lo encuentra usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 19 al 22. Ubíquese ahí, solamente vamos a hacer la lectura, porque hoy no vamos a estar en Hechos de los Apóstoles. Vamos a comentar algunas cosas de Hechos, pero no vamos a estar en Hechos de los Apóstoles hoy. Solamente para repasar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y a partir del versículo 19. Me avisa, por favor, cuando esté ahí y comenzamos la lectura. Muy bien, una persona más que me avise y comenzamos la lectura. Muy bien, gloria a Dios. El versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Recuerde usted el contexto del versículo 10 al 18, pues ya fue visitado por Ananías que no quería ir, pero al fin fue, porque cuando hay un proyecto que es de Dios, el proyecto se cumple o se cumple. Puede ser que uno por su terquedad lo postergue y lo alargue, y eso es más tiempo,
y ese tiempo yo se lo reclamo a Dios, pero en realidad ese tiempo me lo tengo que reclamar es a mí mismo. Yo soy el que estoy perdiendo tiempo y el que estoy perdiendo mi propio tiempo, porque si yo estuviera haciéndole perder tiempo a otro, pues vaya y venga es el tiempo de otro. Pero es que yo estoy perjudicándome a mí mismo. Yo estoy perdiendo mi propio tiempo y estoy peleando con Dios. Estoy perdiendo mi propio tiempo y estoy peleando con el prójimo. Estoy perdiendo mi propio tiempo y estoy alegando un montón de peros y un montón de excusas cuando yo realmente soy el único responsable de ese proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto es de Dios, pero me puso a mí como administrador del proyecto. Entonces, se cuenta que comenzando yo necesito adquirir principios de administración según la Biblia. No, según la Biblia. Yo necesito adquirir principios de gerencia según la Biblia. Necesito adquirir principios de liderazgo según la Biblia. Necesito adquirir principios de autoridad y de poder según la Biblia. Necesito adquirir principios de éxito, triunfo y victoria según la Biblia. Necesito adquirir principios de emprendimiento y de negocios y de proyectos y de objetivos y de metas y toda esta información yo la necesito, pero según la Biblia. Eso es según la Sagrada Escritura, no según el mundo. Cuando yo estuve en la universidad, ¿qué? No, yo tuve que ver administración de empresas. ¿Ah, sí? Ah, bueno, qué chévere. Ahora dígame, ¿en cuál de esas clases o en cuál de esas materias de administración de empresas que usted vio en la universidad le enseñaron que todo proyecto o todo emprendimiento o toda empresa arrancaba en ayuno y oración? Y ninguna. O sea, la materia secular no enseña eso. Desde la secularidad, desde la mundanalidad, no se enseña eso. Desde el mundo no se enseña eso. ¿Quién le va a enseñar en qué universidad? Si usted quiere arrancar un proyecto y quiere ser un emprendedor y quiere tener una empresa o quiere ser un buen administrador, lo primero que tiene que hacer es meterse en ayuno y oración y estudiar mucho la Biblia. Nadie, en ninguna universidad mundana, en ninguna universidad secular, le van a usted a decir eso, le van a usted a enseñar eso. No. ¿Eso dónde lo enseña? Eso lo enseña la Universidad de la Biblia. La Universidad de las Sagradas Escrituras, la Universidad de la Doctrina, la que le enseña todo eso, ¿no? Porque es que me encuentro yo con mucho sabio de este mundo, mucho sabio de este mundo, sí, mucho sabiondo de este mundo que dice, eso ya me lo sé, eso usted no se lo sabe. No exagere, no nos las vengamos a dar aquí de cosas, porque si ya no las supiéramos, nosotros en esas áreas seríamos personas realmente exitosas. Usted dirá, soy exitoso. Bueno, es exitoso en un área, pero puede ser que en otra área no. Precisamente de eso trata su proyecto, ¿no es cierto? El proyecto trata de levantar esas áreas, ya sea desde el punto de vista material o desde el punto de vista espiritual, pues que no han levantado cabeza, que puede ser que no estén tan bien. Puede ser que usted económicamente sea un triunfador. Puede ser que usted económicamente, laboralmente sea una persona exitosa, pero puede ser que en cuestiones de familia, o en cuestiones de salud, o en cuestiones de ministerio, o en cuestiones de servicio a Dios, o en cuestiones de relaciones con los demás, o en cuestiones internas, usted, su espiritualidad, la paz de su alma, no se sienta tan exitoso. Y a todos nos pasa. Porque solamente nos sentiremos exitosos full un día. ¿Cuándo? Cuando entremos a la gloria. Ahí con un alma glorificada, con un cuerpo glorificado, pues imagínense, estamos en la misma presencia de Dios, en la misma gloria, ya nada más falta. Seremos de verdad perfectos, tanto en espíritu, como en alma, como en cuerpo, glorificado, gracias al arrebatamiento. Pero mientras que estemos en esta tierra, nos va a faltar siempre el centavo para el peso. Y este año estamos trabajando con ese centavo, o en ese centavo que le falta el peso, es decir, en esa área que no está bien. De eso estamos hablando. Entonces, Ananías no quería ir, pero resultó yendo. ¿Por qué? Porque los argumentos de Dios son poderosos. Los argumentos de Dios son pesados. Cuando Dios argumenta, como le argumentó a Ananías, pues Ananías no tiene nada que decir, sino sencillamente ir. Claro, fue. E hizo lo que tenía que hacer. Y Saulo, pues, recobró la vista y Saulo, pues, fue bautizado y le cayeron escamas de sus ojos y se levantó y comió, dice el versículo 19, recobró fuerzas y después de eso estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esa fue la primera iglesia cristiana a la cual asistió Saulo de Tarso. ¿Dónde quedaba? En Damasco. Y estaba conformada en su mayoría, lo dijimos hace 8 días, por discípulos. Es decir, gente que imitaba a Cristo. Ya hemos hablado muchas veces de la diferencia entre el creyente raso y el discípulo, ¿no? El creyente es un seguidor, mientras que el discípulo es un imitador.
Imitador. El creyente es un simple asistente, ahí está, y va cuando quiere, y con él no se puede contar. ¿Por qué? Porque es incierto si asiste o no asiste. Mientras que el discípulo, usted sabe que siempre va a estar el discípulo. El discípulo siempre asiste y el discípulo es el que, muchachos, tenemos que hacer algo, queremos hacer algo, tenemos un ese ya está levantando la mano y dice a mí póngame a hacer algo. Este discípulo es llamado al servicio, está inclinado al servicio. Mientras que el creyente todavía tiene un montón de ataduras, ligaduras mundanas, compromisos seculares, yo voy pero depende de, ese es el simple creyente, el simple seguidor, pero la iglesia a la cual comenzó a asistir Saulo de Tarso estaba conformada en su mayoría por discípulos, es decir, imitadores de Cristo. ¿Qué vería Saulo de Tarso en esa iglesia de Damasco? Pues vería gente que va y gana gente, gente que va y le predica a otra gente, gente que va y ora por los enfermos, gente que va y libera gente, gente que va y evangeliza, porque hay gente que se mueve. Es gente que se mueve. El discípulo se afirma en y excelente, Natalia, muy bien. El discípulo se afirma en y para la obra de Dios, gente comprometida. El creyente, el seguidor apenas está lleno de peros, lleno de excusas. Esos peros y esas excusas no se los cree ni él mismo. Mientras que el discípulo ya no pone peros. No, él dice hay que servirle a Dios. Y no importa dónde hay que servirle, no importa lo que se tenga que hacer, pero hay que servirle a Dios porque a eso yo fui llamado. De hecho, el discípulo es un creyente que entendió la gran comisión. Y al entender la gran comisión se puso a hacerla. Y se dio cuenta que no puede seguir viviendo una vida para él solo. No puede seguir viviendo una vida egoísta. No puede seguir viviendo una vida sin proyecto, sin propósito, sin objetivo o sin meta divina. Y él se pone a servirle a Dios. Se pone a servirle al Señor. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué vería Saulo? Vería todo eso que yo acabo de decir. De manera que el primer lugar donde se congregó fue un lugar muy bueno. Realmente un lugar transformador. Realmente él no se congregó en una iglesia, sino en un ministerio. Porque en un ministerio todo el mundo trabaja, o al menos la mayoría de personas trabajan para el Señor. Veía a todo el mundo en esa congregación como hormiguitas, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, sirviéndole al Señor. Y él está ahí con los discípulos de Damasco. Entonces él entiende desde el principio, desde que le dijo al Señor Jesucristo camino a Damasco, ¿qué quieres que haga, Señor? Él entendería que el cristianismo es trabajo, el cristianismo es servicio, el cristianismo es movimiento, el cristianismo es actividad. Lo que pasa es que la idea de que el cristianismo es sentarse en una banca y esperar que le pasen las décadas, a ver en qué momento la vida le cambia de manera sorpresiva, pues esa clase de cristianismo la enseñan en algunos lugares, la venden en muchos lugares y la gente prefiere esa clase de cristianismo, que era el cristianismo precisamente de Juan Marcos, ¿se acuerdan? Juan Marcos tenía esa clase de cristianismo, no un cristianismo donde la gente se moviera, no un cristianismo donde la gente trabajara, no un cristianismo donde la gente evangelizara, donde la gente sacrificara, se tuviera que desplazar, no sé, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto, para llegar a un lugar y estar con los discípulos del Señor Jesucristo. Pero es que esa comunión con los discípulos es sumamente importante. Esa comunión con los discípulos es sumamente necesaria. Se necesita la comunión con los discípulos. Así. Ahora, eso mismo que Saulo, porque es que ya traía esa personalidad, ¿no? Desde el judaísmo, Saulo era una persona que se movía. Él no podía estarse quieto. La primera congregación donde se reúne es en Damasco con los discípulos. Allá la gente no se queda quieta. Cuando Saulo comienza a ser parte ya del ministerio de una congregación, más adelante será en Antioquía de Siria, ¿se acuerda? Y en Antioquía de Siria todo el mundo se movía, o sea que Saulo siempre tuvo un cristianismo activo. Y esto entiéndalo como principio para sacar adelante un proyecto espiritual. Principio para sacar adelante un proyecto espiritual, no se quede quieto. No se quede quieto, no sea ocioso, no sea perezoso. Pague el precio del movimiento, el precio de la diligencia, de los movimientos certeros. Muévase, que el hombre es andar y de Dios enderezarle los pasos, pero ¿a quién le puede enderezar los pasos? Pues no le va a enderezar los pasos al que está acostado. Pues no le puede enderezar los pasos al que está sentado. Le endereza los pasos a aquel que está dando pasos. Le endereza los pasos a aquel que está caminando. Es de esa manera y de ninguna otra manera con Dios. Acuérdense de ayer Nehemías. Nehemías era un tipo que no se quedaba quieto. Y hoy, pues Saulo de Tarso se movía en el judaísmo. Saulo de Tarso aprendió a moverse con los discípulos de Damasco. Más adelante usted lo ve moviéndose con los de Antioquía. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, enseguida. ¿Pero por qué enseguida? Pues porque fue lo que vio en Damasco. Esta gente se mueve, yo no me puedo quedar quieto.
O sea, toda esta gente trabaja, toda esta gente labora, toda esta gente se mueve, toda esta gente voltea para Dios. Yo no me puedo quedar quieto. Pero usted se acaba de convertir, sí, pero no me puedo quedar quieto. Algo yo tendré que hacer. Póngame a hacer alguna cosa. Deme un chiro, yo hago lo que sea aquí. O tengo la habilidad de hablar, pues predique, pues hable, pues invite, pues evangelice. Mira, hay cristianos que llevan un montón de tiempo y todavía dicen, es que no me siento preparado para evangelizar, no me siento preparado para predicar, no me siento preparado para hacerme cargo de un CCI, no me siento preparado, no me siento preparado, no me siento preparado. Y como lo vimos ayer, es pura cuestión de miedo, pura cuestión de pena, pura cuestión de cobardía. O sea, lo mismo que alguna vez experimentó Nehemías cuando el rey Artajerjes le dijo, ¿qué quiere? Pídame algo. Y él, pues, se puso a orar inmediatamente porque lo primero que sintió fue miedo, pero como se puso a orar, la cobardía se transformó en poder, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire cómo una cosa que uno aprende encaja perfectamente con la otra cosa que uno aprende. Es más cobardía, más miedo, más indiferencia, más a mí que me importa, a mí que me interesa, que realmente falta de preparación. Es una persona que lleva muchísimo tiempo, tiene que ver con eso, y no con falta de preparación. El apóstol Pedro no sabía mucho, sin embargo le dijo a aquel enfermo, de lo que tengo te doy, y así doctrinalmente también usted lo puede interpretar. ¿Cuánta doctrina tiene? Poquita. Bueno, de lo que tiene le da a los demás. Tiene poquito, dele poquito a los demás. Y si quiere darle más a los demás, pues estudie más, aprenda más, conéctese más, congréguese más. Si usted tiene mucho, pues dele mucho a los demás. Cuando uno tiene mucho y tiene la capacidad de dar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, pues le toca ponerse a dar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y dele la vuelta las 52 semanas del año. Si Dios le da la gracia de descansar un día, 2 días, 3 días, una semana, pues gloria a Dios, porque es un trabajo que a uno lo absorbe todos los días. Eso sí, ¿quién lo mandó a tener más? Pues si tiene más, de más. Pero no puede ser que yo tenga más y me guarde más, porque eso no es para mí solamente. El conocimiento doctrinal a mí me enriquece, pero no maduro si me lo guardo para mí mismo solamente. Yo tengo que compartirlo con los demás. ¿Cómo lo comparto con los demás? Lo comparto con los demás a través de los medios que yo tenga a mi alcance. Presencial o virtual, no importa, pero lo tengo que compartir. Versículo 21 dice, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente estaba atónita, ¿no? Pero Saulo mucho más se esforzaba, que cuando uno comienza a encontrar la oposición de la lengua, la oposición del escéptico. ¿Se acuerda de Sanbalat y Tobías? De esos hablamos ayer en el caso de Nehemías. Pues a Saulo ya se le había levantado gente que movía la lengua viperina en contra de lo que Saulo comenzaba a hacer para Dios. ¿Qué comenzó a hacer para Dios? A predicar, a predicar. ¿Cómo lo hacía Saulo? La mayoría de personas dicen, lo hacía perfecto. No, la gente lo criticaba porque decía que cuando Saulo hablaba era un hombre muy tosco. O sea, el tipo era un doctor, el tipo era una eminencia, el tipo tenía un conocimiento impresionante, el tipo era profundísimo, pero cuando lo expresaba era muy tosco, como muy tirante, como muy salvaje cuando daba las palabras y cuando daba las frases. La gente le criticaba la expresión, pero no le podía criticar la doctrina. O sea, le criticaba la expresión, la manera como soltaba las palabras, pero no le podía criticar el evangelio que predicaba, porque al fin y al cabo, cuando contrastaban la predicación con lo que estaba escrito en la Biblia, pues tal cual. Así que era sencillamente un estilo de predicación. Un erudito que habla tosco. Eso era. Y a él le decían claramente, pues, que por carta era una cosa y presencialmente era otra cosa, ¿no? A veces le decían que por carta es que era tosco y en presencia como que se ablandaba. Y Pablo decía, bueno, al fin, ¿qué? ¿Presencia tosco o por carta tosco o qué es lo que me está queriendo decir? Esas eran las respuestas de Saulo Tarso, que era bien fuerte en su carácter. ¿Qué hacía Saulo cuando se levantaba la oposición? Pues dice acá, Saulo mucho más se esforzaba. ¿Quedarse quieto? No, es hacer caso omiso y avanzar. De eso tenemos que hablar hoy. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira, aquí se comienza a desarrollar una clase de predicación. ¿Por qué? Porque es que el versículo 20 dice que enseguida predicaba, él predicaba, ¿no? Pero predicaba ¿de qué manera? Versículo 22, predicaba de tal manera que demostraba. Su predicación era demostrativa, argumentativa. O sea, él predicaba de otra manera, definitivamente. ¿Por qué? Pues por su formación. Es que él viene como rabino judío. Él es un rabino del judaísmo.
Él tiene título de rabino en el judaísmo, tiene título de maestro en el judaísmo. Entonces, por supuesto, su predicación va a ser diferente a la de cualquier, no sé, predicador de Damasco, evangelista de Damasco, pastor de Damasco. Su predicación va a ser diferente, porque aquí estamos hablando de la predicación nada más y nada menos que de un rabino. La predicación nada más y nada menos que de un maestro bíblico. Y si es la predicación de un maestro bíblico, pues va a ser una predicación, pero demostrativa, argumentativa, profunda, cosa que todo el mundo diga, mire, ese tema me lo argumentó con este versículo, y con este, y con este, y con este, y con este, y con 200 más. ¿Qué le puedo decir a la predicación? Solamente le puedo decir amén, porque me la demostró, porque me argumentó, porque me abrió la Biblia en 1000 lugares y me dijo, si ve que es así, esa era la predicación de Saulo. Esa es la predicación de Saulo. Y ahí quedamos nosotros hace 8 días. Bien. Lo que sigue a continuación, usted lo encuentra en Gálatas, capítulo 1, versículos del 10 al 18. Ahorita que salte a Gálatas. ¿Listo? Ya hicimos un repaso en Hechos de los Apóstoles, pero el tema de hoy realmente está centrado en Gálatas. Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 10, y vamos a tratar de llegar hasta el versículo 18 en la exposición de hoy. Me avisa, por favor, 3 personas que me digan que ya, y yo arranco con la lectura. Mientras, me hidrato. Listo. El versículo 10 comienza diciendo así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mire que es una pregunta, ¿no? Por eso estoy diciendo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Note lo que pregunta, ¿no? Póngale usted la interrogación al asunto. Y a continuación otra pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese versículo es una cosa espectacularmente duro, fuerte, contundente, impresionante, tenaz, terrible para algunos. Pero es que es la verdad. Comenzamos por la última frase. Dice, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo entendió desde el primer momento que era siervo. ¿Se acuerdan su conversión camino a Damasco? Que lo primero que le pregunta al Señor es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y a continuación le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, lo reconoce como Señor. Y al reconocerlo como Señor, él está asumiendo su posición de siervo. Siervo, esclavo. Es esclavo. Está hablando de soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Y si soy esclavo de Cristo, yo ando en busca del favor de quién. Yo ando en busca de la aprobación de quién. Yo ando en busca del agrado de quién. Yo ando en busca del aval de quién. ¿De quién? Si soy esclavo de Dios, de Cristo, si soy siervo de Cristo, pues mi vida tiene que enfocarse en buscar el agrado, el favor, la aprobación, el aval, que Dios esté contento, que Dios esté satisfecho, que Dios esté a gusto. Eso es lo que busca un esclavo del Señor Jesucristo. Eso es lo que busca un esclavo de Dios, ¿cierto? Entonces ahora sí yo creo que podemos entender el contexto. Y la primera pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si es esclavo de Cristo, está buscando el favor, la aprobación, el aval, es de Dios. No está buscando el favor de los hombres, no está buscando la aprobación de los hombres. Y después dice, o trato de agradar a los hombres. Mi intención, mi objetivo en esta vida es agradar a los hombres. Mi objetivo en esta vida es tener a los hombres contentos. Mi objetivo en esta vida es que todos a mi alrededor estén contentos conmigo, agradados conmigo. Se corre un gran riesgo, usted que me escucha, mi estimado hermano y hermana en Cristo, cuando usted vive una vida tratando de tener a todo el mundo contento. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Yo sé que usted ha vivido esa experiencia. Cuando usted vive una vida tratando de tener a su alrededor a todo el mundo contento, usted necesita tener contento al esposo, a la esposa, pero también a los hijos, también a los papás, también a los hermanos, también a la abuelita y al abuelito, pero también al vecino, pero también al compañero de trabajo, pero también al hermano de la iglesia, pero también al pastor, pero también a todo el mundo. El tema es excelente, frustración, porque ahí todo el mundo estará contento. O a los que usted pueda tener contentos, ¿no? Todo el mundo, y aquí estoy exagerando, todo el mundo va a estar contento, menos quién. Usted no. Usted no.
Todo el mundo estará feliz, entre comillas todo el mundo, pero usted estará completamente frustrado, completamente triste, completamente amargado. Ha vivido una vida en función de los demás. ¿Y cuál es el gozo? Todo el mundo está contento. Ah, ok. Todo el mundo saca un pedazo de usted. Ah, ok. Como si usted fuera una tortica Bimbo. Todo el mundo viene por la tajada. Ah, muy bien. Le quitan parte de su vida. Le quitan parte de su tiempo. Le quitan parte de su fuerza. Le quitan parte de su energía. Le quitan parte de su espiritualidad. ¿Usted cómo va quedando? Pero como usted vive en funciones de la gente. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, pues yo no vivo en función de la gente. Yo no trato de agradar a la gente. Yo no me la paso buscando el favor de Dios o el agrado de Dios o que la gente esté 100% contenta conmigo. ¿Por qué? Porque soy siervo es de Cristo. Ahora, al ser siervo de Cristo, Dios mío, pues muchas veces la gente no estará a gusto con Pablo, no estará a gusto con Saulo. Porque Dios le dice, vaya para el norte y la gente quiere que se quede quieto. Vaya para el norte y la gente quiere que se vaya para el sur. Saulo dice, no, pues que Dios me está diciendo que me va para el norte, yo tengo que hacer este movimiento, tengo que hacer este cambio, tengo que dar esta transformación a mi vida. La gente a su alrededor no va a estar de acuerdo. Puede ser que hasta se echa a la gente de enemiga. Y puede ser que sean hasta los de su propia casa, hasta los de su propia familia, como dice la Sagrada Escritura, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque el siervo, el convertido de la casa, decidió seguir a Cristo. Y la familia no está de acuerdo. Se los echó de enemigos. Ahora se está echando de enemigo nada más y nada menos que al papá, a la mamá, a los hermanos, hasta el propio marido, hasta la propia esposa. ¿Cuánto le puede costar esto? Le puede costar hasta la vida misma. Pero si usted entiende que es siervo de Cristo, el proyecto vale la pena. Porque cualquiera que deje lo que tenga que dejar por la causa de Cristo, recibirá 100 veces más en esta tierra y heredará la vida eterna, dice la Sagrada Escritura. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero pregúntele al que realmente debe preguntar. Sí, pregúntele al que realmente le vale la opinión, le importa la opinión, trasciende la opinión. Pregúntele a Cristo. Pregúntele a Cristo si está de acuerdo con el paso que usted va a dar. Y si Cristo está de acuerdo por la Biblia con el paso que usted va a dar, eso es realmente lo que a usted le debería importar, le debería interesar. ¿Eso qué tiene que ver con los proyectos? Pues tiene que ver exactamente esto. Si yo quiero sacar adelante un proyecto espiritual, me toca ser radical con Cristo. Y no solamente el proyecto espiritual, si yo quiero sacar adelante un proyecto material, me toca ser radical con Cristo, me toca ser radical con Dios. Y al ser radical con Dios, también me toca radicalizarme con la gente, con los que me rodean. Ay, hoy no vayas por allá, hoy no te conectes. Ay, bueno, listo. No me conecté. ¿Por qué? Porque no quiero pelear con él, no quiero pelear con ella. No quiere pelear con él, no quiere pelear con ella. Pero la Biblia dice, mire, su Señor le dice, no deje de conectarse o no deje de congregarse. Conectarse a lo virtual también es congregarse, no se lo olvide. Pero sobre todo lo presencial el domingo. Hoy no vayas por allá. Bueno, para no pelear, usted está negándose a hacer lo que Cristo le dice en la palabra que usted tiene que hacer. ¿Al fin qué? ¿Dónde está la radicalidad? Usted tiene que decidirse por Cristo. Esa radicalidad es la que convierte a la gente. No las medias tintas. No dándole gusto a la gente, yo voy a poder convertir a la gente. Es cuando la gente ve en mi radicalidad. Es cuando la gente ve en mí que yo ya tengo una posición marcada. Y es una posición diplomática, es una posición amorosa, es una posición en amor, es una posición en bondad, es una posición en amistad. Pero ya tengo una posición marcada. En el versículo 10, el apóstol Pablo marca la posición. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que va a decir a continuación? Pues dése cuenta. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Impresionante. El evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué habla del evangelio? Pues porque Saulo en la Biblia es el ejemplo de un hombre que recibe la orden de sacar adelante un proyecto espiritual, como lo era llevar el evangelio por todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Por eso menciona el evangelio. Su proyecto es la predicación del evangelio. Y su proyecto es la predicación del evangelio hasta los confines del planeta.
Ese es el proyecto espiritual que él tenía. ¿Cuál es el proyecto espiritual que usted tiene? El evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Mira lo que dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio es su proyecto. Ahora, pregunta, el evangelio es su proyecto. ¿Él de dónde sacó el proyecto? ¿Quién le dio el proyecto? Según el versículo 12. ¿Él se lo inventó? ¿Pedro se lo dio? ¿Mateo se lo entregó? ¿Juan se lo otorgó? ¿Jacobo se lo reveló? ¿Los discípulos de Damasco se lo encargaron? ¿De dónde sacó él el proyecto? El proyecto material o el proyecto espiritual tiene que nacer en el corazón de Dios. ¿Y cómo hago yo para saber que un proyecto es de Dios? No, eso ya lo he dicho 10 veces. Más de 10 veces yo creo, ¿cierto? Ya he hablado de punto 1, punto 2 y punto 3 para saber si un proyecto es o no es de Dios. Eso lo hemos dicho ya bastantes veces. Este proyecto de predicar el evangelio, obvio era un proyecto de Dios. Perseguía la gloria de Dios, el bienestar del prójimo y la recompensa de la persona que está liderando o administrando el proyecto. De modo que es su proyecto, pero no es su proyecto. En un sentido es su proyecto, pero en otro sentido no es su proyecto. Es su proyecto porque a usted se le encargó el proyecto, pero no es su proyecto en el sentido de que es que eso nació fue en la mente y en el corazón de Dios, y Dios se lo encargó a usted. O la reconstrucción de los muros de Jerusalén en el caso de Nehemías, ¿eso estuvo primero en el corazón de Dios o primero en el corazón de Nehemías? ¿Primero en el corazón de Dios, después en el corazón de Nehemías? ¿O primero en el corazón de Nehemías y después en el corazón de Dios? ¿Qué cree usted? Y aquí lo mismo. Llevar el evangelio a todo el planeta, ¿eso nació primero en el corazón de Dios, después en el corazón de Saulo? ¿O primero en el corazón de Saulo y después en el corazón de Dios? Ahí con esa respuesta que usted está dando, pues se está dando cuenta usted que estos proyectos que tienen que ver con todos los filtros que ya hemos examinado con la Sagrada Escritura, primero nacen en el corazón de Dios y después Dios los pone en el corazón de algún otro, al cual a él le plazca para que lo saque adelante. Si yo lo entiendo, me mosqueo. Si yo lo entiendo, me muevo. Porque yo digo, esa idea entonces no es mía. No, pues obvio que no es suya. Ese proyecto entonces no es mío. No, pues obvio que no es suyo. Porque es que a mí no se me puede haber ocurrido una cosa tan maravillosa. A mí no se me pudo haber ocurrido una cosa tan extraordinaria. O sea, no soy como tan genial, como tan maravilloso, como para que se me hubiera ocurrido eso. Eso se le ocurrió fue al genio. ¿Quién es el genio? Dios. Luego se le ocurrió fue al maestro. ¿Quién es el maestro? Pues el Señor. Luego se le ocurrió fue al creativo del universo. ¿Quién es? Pues el Señor. Y después de habérsele ocurrido a Dios, pues entonces Dios dice, venga usted, Nehemías. O venga usted, Saulo. O venga usted, Mateo. Venga usted, Pedro. O venga usted, quien sea. Venga usted, Liliana. Venga usted, Natalia. Venga usted, que me está escuchando. Independientemente de quién sea usted que me está escuchando, tome, haga esto. Como lo dirá la carta a los Efesios. Las obras que Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir un proyecto que Dios ya había predeterminado para dármelo a mí, para que yo lo administre y lo saque adelante. Punto. O sea que yo le tengo que responder a Dios por esos proyectos. Cuando la Biblia dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, la pregunta es, ¿yo le doy cuenta a Dios como de qué? Pues de los proyectos, de los planes que Él puso en mi corazón. Claro que yo me la paso jugando bolitas, o me la paso jugando Tetris en el celular, o me la paso jugando culebrita. Uy, ese juego de culebrita es bien viejo, ¿no? O me la paso jugando romper globitos, o me la paso mirando el Facebook, o me la paso echando globos. Como dice la Sagrada Escritura, ¿no? El que mira a las nubes no cegará. ¡Obvio! ¡Qué cosa tan impresionantemente sabia! El que mira a las nubes no cegará. Porque si yo quiero cegar, o es decir, cosechar, me toca es ponerme a sembrar. Tengo que dejar de mirar a las nubes. Los que se la pasan mirando globos en la vida, entrometiéndose en lo ajeno, metidos en cosas en las cuales no tiene que meterse, en lugar de concentrarse en esos proyectos, sabiendo que Dios es un Dios de proyectos y es un Dios de éxito.
Entonces aquí está ahí, lo que está diciendo Saulo es, no, mire, el proyecto de predicar el evangelio, yo ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre, a mí no me lo entregó el hombre, a mí me lo entregó fue Dios. Como ese proyecto me lo entregó Dios, pues, hombre, ¿usted cree que yo ando buscando el favor de los hombres? ¿Usted cree que yo ando buscando el agrado de los hombres? ¿Usted cree que yo ando buscando el aval de los hombres para sacar adelante el proyecto? No, si el proyecto a mí me lo hubiese encargado Marta León, pues entonces yo tengo que contar con el agrado de Marta León, con la aprobación de Marta León para yo poder ejecutar el proyecto. Pero como el proyecto a mí no me lo encargó Marta León, como el proyecto a mí no me lo entregó Marta León, como el proyecto a mí no me lo reveló Marta León, el proyecto me lo encargó, me lo entregó, me lo reveló, fue Dios a mi propio espíritu, pues entonces yo tengo que estarme olvidando del uno, del otro, de la aprobación del uno, de si le gustó, de si no le gustó, de si está de acuerdo, no está de acuerdo, de si está bravito o está contento, de si se amargó, de si se alegró, y más bien buscar en el corazón de Dios que Dios esté agradado con lo que yo estoy haciendo. Y Dios se agrada es cuando yo camino en pos del desarrollo de ese proyecto. Amén. Porque es que muchas veces se detienen los proyectos, muchas veces se detienen los proyectos, es porque usted le cuenta al que tiene al lado, y el que tiene al lado se le burla, se le ríe, dice no viable, dice, ¿y cómo? ¿Pero con qué plata? ¿Con qué inteligencia? ¿Pero con qué tiempo? ¿Pero cómo va a hacer eso? Todo eso no se va a poder. Y ahí se quedó. Ahí se quedó quieto, ahí se frustró, ahí se dañó todo. ¿Por qué? Porque me la paso con esa mala manía, con esa mala maña, con ese mal vicio de contar con la aprobación de los demás para hacer algo que Dios me mandó a hacer. Si Dios me lo mandó a hacer, ¿yo qué hago preguntándole a los demás? Si Dios me lo mandó a hacer, ¿yo qué hago pidiendo aprobación a los demás? Si Dios me lo mandó a hacer, ¿yo qué hago pidiéndole permiso a los demás? Si Dios me lo mandó a hacer, ¿yo qué hago contando con el agrado, con la aceptación o con el permiso o con el gusto de los demás? ¿No le ha pasado? Usted tiene tremenda idea, o como dirían los chinos gomelos, severa idea, usted tiene severa idea y se lo cuenta a alguien y alguien se le ríe, alguien le dice, pero ¿de dónde flores si no hay jardín, mijo? ¿De dónde flores si no hay jardín? Y usted se desinfló. ¿Se desinfló por qué? Porque le dijeron de dónde flores si no hay jardín. O sea, le dijeron eso no es viable, usted está loco, usted ya está muy viejo, ya está muy vieja. Usted no estudió, usted no tiene plata, ¿de dónde el recurso? Mira la situación como está, no ve que Pedro está en el poder, no ve que una cosa, no ve que la otra, y se desinfló. Y el proyecto se enterró como se entierran los talentos. Muy bien. ¿Y quién es el único responsable de esa desinflada? ¿Quién es el único responsable de esa estancada? ¿Quién es el único responsable de esa enterrada? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será? Dios. Echamos la culpa a Dios. El diablo. Echamos la culpa al diablo. Reprendo en el nombre de Jesús. El mundo. La persona a la cual usted le preguntó, la persona que le salió con negativas. ¿O quién? No, yo mismo. ¿Quién me manda? Principio para sacar adelante un proyecto. ¿Está seguro que es de Dios? La única opinión que a usted le debe importar realmente es la de Dios. Porque usted tiene que responderles a Dios, no a la persona que le está preguntando y no a la persona que le está criticando. O sea, usted no tiene que responderle a Zambalat, usted no tiene que responderle a Tobías por ese proyecto. Tiene que responderles al Señor. Así que Zambalat diga lo que diga y Tobías diga lo que diga. A mí lo que realmente me importa es lo que está diciendo el Señor. El Señor me está diciendo, hágale, hágale, hágale. La opinión de Dios es la que importa. Muy bien. Versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo no se quedaba quieto. ¿Se acuerdan? El judaísmo no se quedaba quieto. Es una personalidad usada por Dios. Alguna vez Mario destacaba esto del carácter de Saulo de Tarso. Una personalidad usada por Dios. Un tipo que no se queda quieto. Eso es un tipo proactivo. No se queda quieto. No se queda quieto. Se mueve, trabaja, labora.
Está equivocado, pero se mueve. ¿Se acuerda que ya vimos una clase que se llamó Un hombre con proyectos equivocados? Ahora, si yo tengo proyectos equivocados, ¿qué hace Dios con mis proyectos equivocados? Pues los disipa, los derriba, los derrumba, los bota al piso, los vuelve añicos. Eso hace Dios con los proyectos equivocados cuando otros, los de Damasco, se ponen a orar por Saulo de Tarso y sus proyectos equivocados. Eso hace Dios. Pero ¿qué hace Dios con los proyectos que son de Él? Los proyectos que son de Él, Dios los patrocina, Dios los empuja, Dios los impulsa, Dios los respalda, Dios se convierte en el dueño y en el socio para que ese proyecto salga adelante. Ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La asolaba. Ahora, ¿no le parece impresionante esto? Mire, antes él perseguía a la iglesia de Dios, ahora que le toca hacer, le toca defenderla. Los que antes perseguía, ahora él tiene que defender. Y la asolaba. ¿No le parece impresionante esto? La iglesia que él antes asolaba, ahora tiene que esforzarse por llenarla. ¡Qué tenaz! Antes perseguía, ahora defiende. Ahora predica, ahora publica, sin miedo, sin vergüenza. Y lo que antes asolaba, ahora procura establecer iglesias, llenar iglesias, ganar almas para Cristo. Que las iglesias estén rebosantes de almas que aman al Señor Jesucristo. Dios sabe cómo hace sus cobros. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Aventajaba a muchos en el judaísmo. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Quiero que note, por favor, en el versículo 14, que cuando él dice, aventajaba, y cuando él dice, yo era más celoso de las tradiciones de mis padres, es que él siempre quiso ¿qué? Él siempre persiguió ¿qué? Él siempre corrió detrás de ¿qué? ¿Qué nota usted ahí? Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y yo era más celoso de las tradiciones de mis padres. Él perseguía ¿qué? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué quería él? ¿Qué perseguía? Responda, por favor, ya leemos. ¿Qué perseguía? ¿Qué quería en la vida? Se esforzaba por ser un hombre como en la vida. Están escribiendo muy bien. Se esforzaba por ser en la vida ¿cómo? ¿Qué quería alcanzar en la vida? Sí, sobresalir, pero ¿para qué? Ser el mejor, ¿para qué? Ahora, ahí lo están respondiendo. Ahí lo están respondiendo. ¿Sobresalir para qué? O sea, es un propósito que él tiene, ¿cierto? ¿Cuál es su propósito? Su propósito es, sí, estar por encima de todos, pero ¿para qué? ¿Eso qué le da a él? Y ya lo respondieron. Y ya lo respondieron. Lo tengo arriba. Escribieron, Carolina escribió éxito. ¿Qué quiere el mundano? Éxito. Saulo mundano, ¿qué quiere? ¿Qué persigue? Persigue el éxito. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Principio, tiene que sobresalir. Tiene que ser mejor que los demás. Tiene que trabajar más que los demás. Tiene que ser más excelente que los demás. Tiene que ser más sobresaliente que los demás si quiere el éxito. Saulo siempre persiguió el éxito. Siempre quiso ser un hombre exitoso. Siempre quiso ser un vencedor. Siempre quiso ser un triunfador. Eso es. Y repito, como quería el éxito, necesitaba sobresalir. Como quería el éxito, necesitaba ser más excelente. Necesitaba trabajar más que los demás. Ahora, aquí hay principios impresionantes. Porque si yo quiero el éxito material o espiritual, yo tengo que trabajar más que los demás. Yo tengo que sobresalir. Yo tengo que ser más excelente que los demás. Yo tengo que ser el duro. Yo tengo que ser el experto. Tengo que ser el especialista en esa rama. Si yo quiero alcanzar el éxito en ese proyecto. Eso Saulo lo trae desde el mundo. Porque es que son principios. ¿Cómo así desde el mundo? Porque son principios. Sí, miren, los mundanos usan los principios divinos de manera inconsciente. Y al usar los principios divinos de manera inconsciente, los mundanos prosperan.
Ahora, ¿quién le da la gloria? No se la dan a Dios porque ni siquiera son creyentes, son ateos, la mayoría, o adoran por otros dioses, son abominables. Pero prosperan, salen adelante. Mundanos poderosos, mundanos llenos de plata, mundanos llenos de riquezas. ¿Pero por qué? Usted pregunta, ahora siempre que uno le pregunta esto a un cristiano fanático, el cristiano fanático va a responder, pero tienen plata robando, pero tienen plata corrompidos, pero tienen plata por corrupción, pero tienen plata porque... No, no todo el mundo. Hay empresarios que no han hecho su plata robando. Hay empresarios que no han hecho su plata corrompiendo a nadie. Hay empresarios que no han hecho su plata matando a nadie. Hay empresarios que han hecho su plata sencillamente guiados por lo que ellos llaman su propio instinto, y ese instinto son los principios bíblicos y salen adelante. Y el cristiano fanático, ¿cómo queda? Pues chirriando los dientes como Asaf en el Salmo capítulo 73, viendo la prosperidad de los impíos y no entendiendo por qué él, siendo cristiano, no sale adelante. Aquí cuando hablamos nosotros del éxito de Saulo de Tarso, pues usted encuentra ahí principios. En un proyecto equivocado, pero los principios son correctos. El proyecto equivocado, ¿por qué? Porque tiene que ver con perseguir a los cristianos, tiene que ver con asolar una iglesia, tiene que ver con desprestigiar el nombre de Dios, tiene que ver con acabar con la humanidad, tiene que ver con su propia vanagloria. Sí, todo eso está equivocado, el proyecto está equivocado, Saulo está equivocado, pero los principios son correctos. El principio de la excelencia es correcto. El principio de trabajar más que los demás es correcto. El principio de ni duerma, el principio de madrugue, el principio de esfuércese más, el principio de un paso más, el principio de el sobresalir, el principio de convertirse en el mejor en ese campo, el mejor en esa rama. Esos son principios de éxito. Que Pablo quizás no los entendía como principios, pero los vino a entender después como principios divinos. Quiere decir, mire, Saulo nunca fue un mediocre. Principio para la ruina o principio para la derrota, la mediocridad. Principio para la ruina o principio para la derrota, la postergación. Principio para la ruina, principio para la derrota, la negligencia. La pereza. Saulo nunca se muestra como un hombre perezoso, ni en el mundo y mucho menos lleno del Espíritu Santo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo impresionante es que ya en el cristianismo, Saulo de Tarso dice que él ha trabajado más que los demás apóstoles. Dese cuenta que es un principio. En el judaísmo, él trabajó más que los demás judíos. Y en el cristianismo, él trabajó más que los demás apóstoles. Es cuando dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero es que él lo entendió. Yo persigo el éxito en el mundo o con Cristo. Pero lo que yo quiero es el éxito. Y ya cuando se convierte dice, entiendo que Dios es un Dios de éxito, me dio un proyecto y yo tengo que tener éxito, es en este proyecto, así que tengo que trabajar más que los demás. Si yo estoy trabajando lo mismo que usted, si yo estoy haciendo lo mismo que usted, si yo me estoy esforzando lo mismo que usted, a mí no me sirve. Yo tengo que trabajar más que usted para Dios. Yo tengo que sobresalir. Yo necesito ser mejor que usted. Cualquiera dirá, engreído. No, no es engreído, es un principio. Se llama excelencia, se llama sobresalir, se llama trabajo arduo, se llama trabajo con excelencia, se llama destacarse, se llama convertirse en el mejor. ¿Sí? Se llama convertirse en el experto, en el especialista, en el duro. Destacarse de esa manera. Para eso hay que esforzarse, para eso hay que trabajar. Es de esa manera. Tener ventaja, muy bien, es de esa manera. No se puede de otra manera. No ahí, estoy haciendo lo mismo que hace el otro. Pues si hace lo mismo que hace el otro, los dos estarán al mismo nivel. Y si los dos están al mismo nivel, nunca va a sobresalir. Sobresalir quiere decir que está por encima del otro. ¿Y cuándo va a tener éxito? Nunca. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, ya narra su conversión, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quiere decir, Dios me tenía visto, Dios me tenía fichado, yo no lo había entendido de esta manera, pero ahora sí lo entendí. Que Dios me dejó a mí hacer lo que yo quería hasta cierto punto,
Pero cuando el Señor dijo, sabe que a este ya se le acabó su cuartico de hora, me agarró allá camino a Damasco y me dijo, tun, 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 y pa'l piso, pa'l suelo. Eso, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, noté, y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Revelar a su hijo en mí, note, para que yo le predicara. Uy, qué cosa tan impresionante dice acá. Porque recuerde que la predicación del evangelio en la cabeza de Saulo de Tarso es su proyecto espiritual, ¿no? Pero, y está diciendo, mire lo que dice primero. Él me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora, ¿me apartó para qué? Me apartó. Porque no está diciendo que me escogió, no está diciendo que me predestinó, porque eso es antes de la fundación del mundo. Está diciendo, él me apartó desde el vientre de mi madre. Apartar es separar. Para qué lo venía apartando desde el vientre de la mamá? ¿Para qué lo venía separando desde el vientre de la mamá? O sea, yo cojo algo o alguien y yo lo separo, yo lo pongo aparte, lo pongo aparte como ¿para qué? ¿Para qué cree? Responda, por favor. Más específico. Sí, porque es que mire, el cristiano sabe que tiene que servir, pero no entiende bien eso del servicio con qué tiene que ver directamente. Si el cristiano entiende que servicio tiene que ver con, ahí sí, comienza con P, con, con, comienza con P y no es predicar en este momento porque estamos en otro contexto. Comienza con P y no es predicar. El servicio tiene que ver con un qué que Dios me da, que Dios me encarga, que Dios me responsabiliza de eso. ¿Tiene que ver con qué? Creo que ya lo cogió, con proyecto. Claro, porque es que el versículo 16 dice, para que yo le predicase entre los gentiles, note el proyecto, ahí está. O sea, el versículo 15 dice, él me apartó desde el vientre de mi mamá. ¿Qué tenía en la cabeza? Pues a su debido tiempo tenía en la cabeza revelar a su hijo en mí para que yo lo predicara. O sea, a su debido tiempo tenía en la cabeza el darme un proyecto para que yo lo liderara. Para eso me aparta desde el vientre de mi mamá. Cuando Dios aparta a un individuo, a un hombre o a una mujer desde el vientre de su mamá, Dios tiene en mente un proyecto que darle al individuo. Ahora pregunta, ¿usted fue apartado desde el vientre de su mamá? ¿Sí o no? ¿Qué cree? ¿Usted fue separado por Dios desde el vientre de su mamá? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Estoy hablando de qué cree usted, cuál es su fe. ¿Usted fue apartado, fue separado, fue seleccionado desde el vientre de su mamá? ¿Sí o no? Muy bien. Y lo mismo que respondió con respecto a Saulo, es lo mismo que responde ahora. ¿Y para qué Dios lo apartó desde el vientre de su mamá? Es apartar, no escoger. No, ya lo había aclarado. Escoger es una cosa y apartar es otra cosa. ¿Para qué lo tenía apartado desde el vientre de su mamá? ¿Para qué? Apartar. ¿Para qué? Para darle otra vez, que no, para darle pero otra vez más específico, porque es que el proyecto de Saulo está en el versículo 16, para liderar un proyecto. Para liderar un proyecto. Recuerde usted que para Nehemías es un servidor de Dios, pero ¿en qué le sirve a Dios? Reconstruyendo un muro y poniendo unas puertas. ¿Así le sirve a Dios? Sí. Y Saulo es servidor de Dios. ¿Cómo le sirve a Dios? ¿También reconstruyendo un muro y poniendo puertas? No, ese le sirve a Dios predicando y llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Así le sirve a Dios. Estamos hablando de dos diferentes clases de servicio a Dios. Uno es Nehemías y el otro es Saulo, pero los dos le están sirviendo a Dios. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto, ¿será que Dios le escogió a usted para que haga exactamente lo mismo que hizo Saulo? ¿O será que Dios lo escogió a usted para que haga exactamente lo mismo que hizo Nehemías? O Dios le escogió a usted para que haga exactamente lo mismo que hizo Noé, o lo mismo que hizo Moisés, o lo mismo que hizo Elías, o lo mismo que hizo David, o lo mismo que hizo José, o lo mismo que hizo cualquier otro. ¿Quién le revela a uno el proyecto? Saulo mismo lo dijo. El evangelio anunciado por mí, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Es más, Dios se lo revela a uno, versículo 16, cuando dice, revelar a su hijo en mí. Revelación. ¿Qué me toca ponerme a hacer para Dios? Dios me lo revela. ¿Cuándo me lo revela? Espere tantico. Por ahora, dejemos claro esto. Cuando agradó a Dios que me apartó, aquí tengo otra vez que aclarar que no estoy hablando de elegir, no estoy hablando de escoger ni de predestinar. Estoy hablando de apartar. Y cuando aparta, no está apartando para salvación, porque si lo está apartando, se sobreentiende que ya es salvo.
Y si ya es salvo, pues está escogido para salvación. ¿Cuándo lo escogió para salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí está en el vientre de la mamá. Y al estar en el vientre de la mamá, lo está separando para algo. Muy bien. Para algo. ¿Para qué? Usted irá para servicio. Pero siendo específico, bueno, el servicio tiene que ver con un proyecto que Dios le entrega a uno. Y Dios le dice a uno, tome, hágalo, lidérelo, administrelo. De esa manera sírvame. ¿Cómo así? Pues aquí sí me tocó repetírselo. Pues que si es proyecto de Dios, primero le va a traer toda gloria a Dios, todo el beneficio a Dios y a su obra, a Dios y al evangelio, a Dios y a la iglesia, a Dios y a la congregación. Ese es el primer punto. Si es proyecto de Dios, le va a traer beneficio al prójimo. Un beneficio enorme. El prójimo va a ser acercado al evangelio a través de ese proyecto, ya sea los muros, en el caso de Nehemías, o ya sea la predicación del evangelio en el caso de Saulo de Tarso. Y en tercer lugar, si es un proyecto de Dios, pues la persona que lidera eficazmente, excelentemente el proyecto, va a recibir recompensa. Solamente el que lidera eficazmente, excelente el proyecto, es el que va a recibir recompensa, ¿no? Porque la Biblia es clara al decir que la obra de muchos, cuando pasa por el fuego, se quema y no le queda nada. Por eso hay que liderar excelentemente. Ese es el desafío. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, note lo que dice, y me llamó por su gracia, ahora lo llamó. ¿Cuántos años tenía Saulo cuando lo llamó? Casi 30 años. Los eruditos dicen 20 y pico, casi 30 años. O sea, camino a Damasco, Saulo tenía 20 y pico, casi 30 años. O sea, era joven. Era joven, pero era excelente. Un excelente sicario, pero era excelente. Un excelente matón, pero era excelente. Un excelente perseguidor, pero era excelente. Un excelente asolador de la iglesia, pero era excelente. ¿Por qué? Porque es que él estaba motivado por algo. ¿Por qué? Por el éxito en ese proyecto que tenía en el judaísmo, que era un proyecto equivocado, pero lo motivaba porque los proyectos a uno lo mueven. Su proyecto lo movía. Ahora, camino a Damasco, entonces dice el texto, me llamó por su gracia, y cuando lo llamó, ¿qué hizo Dios? Pues le dio una revelación, reveló a su hijo en mí, su hijo, Jesús. Jesús es el tema del evangelio. Al revelarle a Jesús, te está revelando el evangelio. Si ya tiene la revelación del evangelio, ya tiene un proyecto. ¿Qué tiene que hacer con el proyecto? Si el proyecto es el evangelio, ahora sí, tiene que ir a predicar el evangelio por todo el mundo, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿No? Entonces mire que ahí tiene usted. ¿Qué voy a hacer? Predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso revela una problemática, como ya lo vimos el domingo. Me imagino que a esas alturas, la persona que no se congregó, que no asistió presencialmente el domingo, ya se adelantó, ¿cierto? Porque usted sabe que todo es en vivo, o al menos el del domingo también se está dejando en vivo en el canal de YouTube. A propósito, necesitamos más suscriptores, necesitamos más de 50 suscriptores para poder hacer en vivos de YouTube, no solamente desde el PC, desde el computador, sino desde el celular. Es decir, para hacer otras más grandes obras que tenemos en la cabeza hacer para extender el reino de los cielos. Por favor, entonces, no se le olvide visitar el canal, no se le olvide suscribirse y no se le olvide, por favor, incentivar o empujar a otros también para que se suscriban al canal. Necesitamos 50, nos faltan como 10, necesitamos 50. Ok, dice, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, si Dios ya me dio un proyecto, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es, tome el evangelio y predique. Ya tengo el qué voy a hacer, predicar el evangelio. Genial. ¿Por qué lo voy a hacer? La revelación de un problema. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque yo perseguía a la iglesia, porque yo asolaba a la iglesia, porque la gente está en tinieblas, porque la gente está muerta en delitos y pecados, porque la gente está condenada, porque la gente está enferma, porque la gente está cautiva, y podemos seguir dando más porqués. Ahora, ¿para qué? Lo contrario, para que la gente obtenga salvación, para que la gente obtenga sanidad, para que la gente obtenga liberación. Allá tiene el qué, el por qué y el para qué, del cual hablamos nosotros el domingo en las 5 fases por las cuales atraviesa cualquier proyecto según Génesis capítulo 1. Excelente. Pero a continuación hay una pregunta que Saulo todavía no puede responder. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Predicar el evangelio.
¿Y qué hago? Me paro en el parque y a viva voz le predico y le predico y le predico y le predico a todo el que pase. O sea, yo no tengo aquí realmente una proyección a futuro. No tengo aquí realmente como un organigrama mental. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo aquí realmente como un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No tengo realmente aquí como una estrategia hacia el futuro, hacia el mañana. ¿Cómo lo voy? Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé por qué, ya sé para qué, pero ahora ¿cómo lo hago? Que es la segunda fase. El sermón del domingo, no se lo olvide. Entonces dice, versículo 16, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vuelve y reitera. Si el proyecto me lo dio Dios, ¿yo qué hago consultando con carne y sangre? Ahora, una cosa es pedir un consejo. Una cosa es pedir una capacitación. Una cosa es pedir una asesoría. Otra cosa es pedir permiso. Saulo podía recibir consejo, claro. Saulo podía recibir una asesoría, claro que sí. Saulo podía recibir direccionamiento, claro que sí. Pero Saulo necesitaba pedir permiso para comenzar a predicar el evangelio. ¿Qué cree usted? Saulo necesitaba pedir permiso para comenzar a desarrollar su proyecto. ¿Qué cree usted? Nehemías necesitaba pedir permiso para comenzar a doblar rodillas y comenzar a sacar ese proyecto adelante. ¿Qué dice usted? No, yo qué voy a necesitar permiso. Yo necesito permiso para predicar el evangelio. O sea, yo sé que a mí se me encomendó una tarea, a Freddy. Dios me apartó desde el vientre de mi mamá y a su tiempo reveló a su hijo en mí, me entregó un conocimiento y me dice, tome, lleve ese conocimiento. Excelente. O sea, yo la tengo clara. ¿Necesito pedirle permiso a quién? ¿Necesito pedirle permiso a usted? No. ¿Qué tal que yo le pida permiso a usted y usted no me dé permiso? Y yo dependa de ese permiso. Yo digo, es que yo no prediqué porque es que usted no me dio permiso. Ah, pero es que no necesitaba su permiso. El único permiso que yo necesito es el de Dios, es el de Dios. Y si Dios ya me dio el proyecto, ¿será que ya me dio permiso? Al otorgarme el proyecto, ¿me otorga o no el permiso? Proyecto y permiso van de la mano, ¿qué cree usted? O me entrega el proyecto, pero me dice, pero el permiso todavía no. No, si Dios me entrega el proyecto, es obvio que con el proyecto me entrega también el permiso. Por eso dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Volvemos al asunto. Principio para sacar adelante un proyecto, ya sea material o espiritual. Si usted está dependiendo del permiso de las personas que tiene a su alrededor, está fregado. Nunca va a poder tener éxito en lo que Dios le está encomendando que haga. A usted le toca depender del permiso de Dios. Y para eso le va a tocar tomar decisiones. Y al tomar decisiones, como dice Mangori, jodido. Y al tomar decisiones, pues entonces puede ser que la gente que le rodea no va a estar de acuerdo. Y usted se los va a echar hasta de enemigos. Y se va a tener que aguantar la lengua viperina. Y se va a tener que aguantar las malas miradas, que no le hablen, que no le saluden, que no, la indiferencia y un montón de cosas, que le contesten, el sarcasmo y bueno, un montón de cosas, un montón de situaciones, pero usted está. Ahí sí, como dice, mire, el fanático dice que yo estoy buscando de Dios, es lo que me importa. Bueno, este está buscando de Dios, pero hay algo más importante. Está buscando de Dios porque está persiguiendo el éxito en un proyecto. Eso es. Ahora, Pablo no tiene el cómo lo voy a hacer. No, no tiene el cómo. Él comenzó a predicar en Damasco y dice que comenzaba a demostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero está en Damasco. Repito, tengo el qué, el por qué y el para qué, pero no tengo el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo arranco? ¿Por dónde arranco? ¿Qué hago? ¿Me muevo aquí? ¿Me muevo allá? Entonces, cuando uno no sabe el cómo, ¿qué debe hacer? Dice el versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, está en Damasco, no se ve para Jerusalén. ¿Quiénes están en Jerusalén? Los apóstoles. Pues, ¿por qué no se vaya para donde están los apóstoles? Y habla con los apóstoles, a ver si los apóstoles lo autorizan, a ver si los apóstoles le dan el visto bueno, a ver si los apóstoles le dan el permiso. ¿Qué dice usted ahí? ¿Me voy para Jerusalén a ver si los apóstoles me dan el visto bueno? ¿Me voy para Jerusalén a ver si los apóstoles me dan permiso? ¿Me voy para Jerusalén a ver si los apóstoles me dan el aval? ¿Me voy para Jerusalén a ver si los apóstoles me dan el empujoncito? ¿Me voy para Jerusalén a ver si los apóstoles me dan la patadita de la buena suerte? ¿Me voy para Jerusalén a ver si los apóstoles, no sé, me dan el patrocinio o alguna clase de revelación extraordinaria? ¿Me voy para Jerusalén? No, no me voy para Jerusalén. ¿Por qué? Otra vez, porque es que el proyecto no me lo entregó Pedro, no me lo entregó Mateo, no me lo entregó Juan,
no me lo entregó Jacobo, no me lo entregó ninguno, me lo entregó Dios. Si el proyecto me lo entregó Dios, ¿quién es el que me puede aclarar el cómo? Si el proyecto me lo entregó Dios, quién me puede aclarar el qué, el por qué, el para qué, el cómo? ¿Quién me puede aclarar la planificación? ¿Quién me puede ayudar a dejar en el papel todo concreto? ¿Quién me puede ayudar a forjar las metas de acuerdo a los 5 filtros que ya estudiamos en lo presencial? Porque el presencial va a ser consentido con doble honor. El virtual va a ser muy consentido, pero el presencial consentido con doble honor. ¿Quién? Pues el mismo que me dio el proyecto, es el único que me puede revelar y aclarar todas las cosas. Por eso, dice a continuación, después de que dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? ¿Para dónde fue? Póngalo ahí en el chat, por favor. Sino que fui a, ¿para dónde? ¿Para dónde fue? Dejó Damasco y se fue ¿para dónde? No, no, no. ¿Para dónde fue? Arabia. Ahí dice, sino que fui a Arabia. Estaba en Damasco. La pregunta, ¿está en Damasco? ¿Para dónde fue? Está en Damasco, se fue para Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Ahora cualquiera que lea ese versículo dirá, ah, pues fue y volvió. ¿Fue y volvió? Sí, como quien va en taxi y vuelve. No, porque mire que el versículo que sigue dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. En el griego enseña que Saulo se fue para Arabia y allá permaneció 3 años. Después de los 3 años, volvió a Damasco y después de estar en Damasco unos días, ahí sí se fue para Jerusalén. Pero Saulo se fue para Arabia. Mire, después de estar en Damasco, ya comenzó a predicar, pero con algo él no estaba conforme. Pero si ya comenzó a predicar, pues siga predicando. No, porque con algo él no está conforme. Parece que allá dentro de su ser no hay algo que esté completamente claro con respecto al proyecto. Entonces, ¿qué hace? Se va para Arabia. Ahora, ¿qué hay en Arabia? ¿Qué cree que hay en Arabia? ¿Qué encuentra en Arabia? No voy a decir árabes, porque claro, hay árabes. Pero ¿qué otra cosa encontrará en Arabia? ¿Qué era lo que él necesitaba realmente? Necesitaba un espacio así, un escenario así, un lugar así. ¿Qué hay en Arabia? ¿Qué hay en Arabia? ¿Qué más? Me va a decir, bien pensarlo. ¿Qué encuentra en Arabia? Estoy hablando en términos de territorio, estoy hablando en términos de tierra, estoy hablando en términos de lugar, estoy hablando en términos de escenario. ¿Qué encuentra en Arabia que no encuentra en Damasco? ¿Qué es en Damasco? No, no, yo me voy. ¿A dónde fue para Arabia? Encuentra en Arabia, muy bien, señora María, encuentra en Arabia desierto. Eso encuentra en Arabia, desierto. Y al encontrar desierto, ¿qué encuentra? Encuentra soledad. Y al encontrar soledad, ¿qué encuentra? Encuentra el mejor escenario ¿para qué? ¿Para qué cree? Desierto, soledad, el mejor escenario ¿para qué? Ah, en el desierto encuentra soledad el mejor escenario para predicar. No creo, no creo. No, no creo. Porque en Arabia hay soledad. Y la soledad es el mejor escenario para qué. Si está solo, no creo que sea el mejor escenario para. Es el mejor escenario para qué. Otra cosa. Recuerde, hay cosas de su proyecto que no las tiene claras todavía. Hay cosas de su proyecto que todavía no están claras. Damasco era una ciudad popular, llena de gente, llena de comercio, llena de casas. Arabia, no. En Arabia vivirían algunas tribus nómadas, ¿sí? Algunos asentamientos nómadas. Cuando decimos nómadas, quiere decir que están un tiempo en un lugar, mientras que los ganados pastan, pero después tienen que mover para otro lugar. O sea que a veces hay gente y a veces no hay gente. A veces hay personas y a veces no hay nadie.
Sería el mejor, muy bien, el mejor lugar para orar, el mejor lugar para hablar con Dios, muy bien, el mejor lugar para pensar, excelente, el mejor lugar para analizar, maravilloso, el mejor lugar para encontrar el cómo, muy bien, Magnori, el mejor lugar para proyectarse, excelente, muy bien, señora María. El mejor lugar para buscar qué va a hacer, muy bien, Adriana. El mejor lugar para planificar y ponerme excelente. El mejor lugar para planear, meditar, planear. El mejor lugar para prepararse. Eso hace Saulo. O sea que mire, Saulo lo entendió de una. Ese es el proyecto. ¿Qué comenzó a hacer? A predicar, porque es que estoy en la congregación de Damasco. En la congregación de Damasco todo el mundo sirve. Yo tengo que servir. Aparte de que mi personalidad no me da para sentarme en una banca. Entonces Saulo comenzó a predicar. Al comenzar a predicar se comenzó a dar cuenta de muchas falencias. Y él acaba de comenzar el desarrollo de su proyecto. Pero hay muchas falencias. Como usted. Tiene un proyecto, probablemente ya se dio cuenta que su proyecto tiene muchas falencias. Y las falencias tienen que ver con el tema inicial de la planificación. ¿O no se ha dado cuenta? Con cómo convertir un sueño en visión, o no se ha dado cuenta, con cómo especificar cada cosa, o no se ha dado cuenta. Va respondiéndome, por favor. En la planificación, yo tengo que responder la pregunta, ¿qué voy a hacer? Y ponerla en un papel de manera detallada. ¿Sí se ha dado cuenta lo difícil que es? En la planificación usted tiene que responder a la pregunta, ¿por qué lo va a hacer? Y ponerlo detallado en una hoja. ¿Sí se da cuenta lo difícil que es? Vaya respondiéndome, por favor. En la planificación uno tiene que responder a la pregunta, ¿para qué lo voy a hacer? Y tengo que poner eso detalladamente en una hoja, como dice Habacuc 2.2. En la planificación uno tiene que responder a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Y forjarse metas que pasen a través de los 5 filtros de los cuales ya hablamos en lo presencial y poner eso detallado en un papel. ¿Se da cuenta lo difícil que es? ¿Es difícil o no es difícil? ¿Es complicado o no es complicado? A mí me da risa. Pues cuando decimos, las metas tienen que ser sumamente específicas. Si alguien coge un papel y en una sola línea ya puso todas las metas y ya, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿De verdad? No creo que esa sea todo, porque cuando Saulo de Tarso se dio cuenta de la falencia que tenía, porque no sabía cómo desarrollar, cómo arrancarlo efectivamente ese proyecto, se dio cuenta de una gran falencia, se dio cuenta de un gran error que había. Y él dijo, eso todo a corregirlo y todo a corregirlo ya. Pero ¿cómo lo corrijo? Si yo sigo en Damasco no lo voy a poder corregir. ¿Por qué no, mi estimado hermano? Porque si sigo en Damasco yo estoy en una congregación de discípulos. Al estar en una congregación de discípulos yo voy a ser empujado por el ejemplo de ellos a estar haciendo ¿qué? Responda por favor. Porque estoy en la congregación de Damasco. Yo voy a ser empujado por el ejemplo de ellos, por el testimonio de ellos, por las políticas del ministerio en Damasco, voy a ser empujado ¿a qué? Excelente, suba, pues a servir. Pero lo que ellos hacen, ¿qué? Sea específico. No generalice, sea específico. ¿Hacer qué? Discípulo, 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 discípulo. Cosas como predicar. Sí, pues, servir, pero seguimos generalizando. Servir, pero ¿qué? ¿Qué es el servicio? Entonces, cosas como, ¿qué harían en Damasco? Yo lo he especificado. En Damasco los discípulos predicaban, oraban por los enfermos, liberaban a los endemoniados, golpeaban en las casas, hacían CCIs en las casas. Iban a ganar al perdido, evangelizaban en la puerta, evangelizaban en la calle, evangelizaban en el parque. Eso eran los discípulos. Eso eran los discípulos. Si yo sigo, aquí no voy a poder aclarar el proyecto. Si no aclaro la planificación del proyecto, ¿cómo lo voy a sacar adelante? Yo, Saulo de Tarso, estoy obsesionado con el éxito. Yo necesito ese éxito, pero entiendo que no puedo tener éxito a menos que yo tenga claro en mi cabeza el qué, el por qué, el para qué y el cómo. ¿Cómo voy a ejecutar tercera fase de un proyecto, según el sermón del domingo, Génesis capítulo 1? ¿Cómo voy a ejecutar si no sé el qué, el por qué, el para qué y el cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, yo estuve hasta las 10 de la noche escribiendo en un papelito y yo no voy a hacer nada más. Pues el perjudicado es usted, a mí qué me dice. O yo qué le digo a usted, que es que yo escribí hasta las 10 de la noche y ya me cansé. Y usted me dirá, pues el perjudicado es usted si no está detallando bien las cosas.
El perjudicado es usted, no le va a salir adelante si usted no tiene claras las respuestas de las 4 preguntas que estamos formulando en planificación. Saulo lo entendió y dice, no, a mí me va a tocar aislarme. Me va a tocar aislarme para buscar de Dios. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Se llama un proyecto que me empuja a la consagración. Se llama un proyecto que me empuja a meterme con Dios, a buscar a Dios, que Dios me aclare la cabeza. El proyecto me empuja a aislarme. Entonces él, ¿qué hace? Se aísla. ¿Dónde me aíslo? En la habitación donde me estoy quedando. No, hombre, porque Dios dijo en Damasco, allá van a llegar a golpearme, Saulo. Y yo necesito irme para un lugar donde nadie me conozca, para que nadie me golpee en la puerta, donde nadie sepa mi nombre. Nadie. Donde nadie me llame, donde nadie me reconozca. ¿Para dónde se va? Para Tarso. No, porque yo soy de Tarso, hombre. ¿Dónde va? Para Jerusalén. No, porque en Jerusalén los judíos me conocen. ¿Qué es en Damasco? Que no, porque los discípulos me van a buscar para el servicio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues me voy para otro lugar. ¿Qué lugar? Si usted busca un mapa, se va a dar cuenta que Damasco y Arabia quedan cerca. Entonces, lo que haría Saulo sería prácticamente cruzar la frontera. Y al cruzar la frontera encontró el lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? El lugar adecuado es un lugar desierto, un lugar casi que inhóspito. Sí pasa gente, pero no mucha. Y allá comenzaría su búsqueda de Dios. Y Dios comenzaría a revelarle todo el qué, por qué, para qué, cómo lo va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se demoró su retiro espiritual? Cosa que él se cuenta que él no arrancó efectivamente. Él no arrancó efectivamente hasta que Dios no le diera claridad. ¿Cuánto se demoró su retiro espiritual? Su retiro espiritual se demoró 3 años. 3 años. 3 años. ¿Y esto qué me está enseñando? Lo mismo que enseñamos ayer con respecto a Nehemías. ¿Cuándo Dios comenzó a abrir la puerta? Cuando Nehemías la tenía clara. O sea, entre 4 o 5 meses. Unos se pueden demorar 4 o 5 meses, ya la tiene clara. Otros se pueden demorar hasta 3 años, hasta que la tenga clara. Todo eso para tenerla clara, pues cuando el proyecto es llevar el evangelio entre los gentiles hasta lo último de la tierra, predicar a los gentiles, a los reyes y a los judíos, establecer iglesias en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, en cada continente, y tener la berraquera para pase lo que le pase, seguir predicando y hasta dar su vida, dar su cabeza por la causa de Cristo. Yo creo que se necesita tiempo para esa planificación. ¿Se necesita o no se necesita? ¿Qué cree usted? Entre más grande sea el proyecto de ese cuenta, más grande tiene que ser la consagración. Entre más grande sea el proyecto de ese cuenta, más grande tiene que ser la relación con Dios. Entre más grande sea el proyecto de ese cuenta, más grande tiene que ser la oración, más grande tiene que ser el ayuno, más grande tiene que ser el compromiso. ¿Sí? Ahora, si su proyecto es tamaño small, pues... Pero si usted considera que su proyecto no es que mi proyecto, Freddy, es una cosa, bueno, así como usted está señalando su proyecto de grande, así de grande tiene que ser su consagración. ¿Por qué? Porque el proyecto me tiene que empujar a la consagración. Si el proyecto no me está empujando a la consagración, el proyecto no es una cosa que realmente valga la pena. Así que búsquese un proyecto que sea más grande, que realmente lo obsesione santamente, que realmente lo empuje a orar, lo empuje a ayunar, lo empuje a conectarse, lo empuje a congregarse, lo empuje a aprender, lo empuje a hacer, lo empuje a la práctica, a ejecutar las acciones, lo empuje a no perderse ninguna presencial y lo empuje a no perderse ninguna virtual. Eso es, así es. Saulo era muy serio. Saulo se tomó en serio el proyecto. Como se tomó en serio el proyecto, dijo, no, ¿sabe qué? Me va a buscar a Dios. ¿Por qué Dios? El proyecto me lo dio Dios, Él me va a dar los pormenores del proyecto. Por eso vuelvo y le digo, da risa. El que dice, es que yo ya escribí hasta las 10 de la noche y no va a escribir más. Bueno, el perjudicado es usted. Porque Saulo escribió y escribió y escribió y escribió. ¿De dónde cree que sacó la carta a los romanos? ¿De dónde cree que Saulo sacó la carta a los gálatas? ¿De dónde cree que Saulo sacó primera y segunda de Corintios? ¿De dónde cree que sacó la carta a los Efesios? ¿De dónde cree que sacó primera y segunda de Tesalonicenses? ¿De dónde cree que sacó primera y segunda de Timoteo? ¿De dónde sacó la carta a Tito? ¿De dónde? De todo ese conocimiento, de toda esa revelación, de toda esa doctrina que él recibió en el tiempo en el que estuvo
consagrado a su Señor. Bendito Señor, ante ti nuevamente en la